Iniciamos esta transmisión desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en esta rueda de prensa con medios nacionales e internacionales que estará ofreciendo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En esta oportunidad saluda al gabinete ejecutivo presente en este salón, a los gobernadores de las entidades de nuestro país. Importante destacar que el jefe de Estado venezolano en reiteradas oportunidades ha destacado la necesidad de dar a conocer la verdad de Venezuela ante el mundo en esta constante persecución, no solo financiera, sino también esta guerra mediática en contra de esta nación soberana. Ha destacado como elemental preservar la paz en el país, la estabilidad democrática, esto ante los constantes ataques. Se dispone a atender a los medios de comunicación nacionales e internacionales y por supuesto esto ocurre antes de su juramentación este jueves 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un importante encuentro donde además dará a conocer cuáles han sido pues esas fortalezas del proceso revolucionario durante el año 2018 y cómo se prepara la revolución para enfrentar este nuevo año 2019. Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia de prensa internacional. Damos inicio con las palabras del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenos días a toda Venezuela que nos escucha a través de la televisión, la radio y nos ven también a través de las redes sociales, Facebook Live, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram, ¿verdad? Todas las redes sociales, lo cual es una facilidad para quienes nos ven desde todas partes del mundo, de cualquier lugar. Usted puede ir por su carro, si tiene internet, el teléfono, nos puede ver desde Moscú, desde Pekín, desde Buenos Aires, que nos ven mucho, desde Bogotá, desde La Habana, desde Managua, La Paz, desde Washington, que nos ven también mucho. Ahorita está todo el Departamento de Estado, suspendieron el almuerzo, o mejor dicho, convocaron un almuerzo para ver la rueda de prensa de Maduro, en el Departamento de Estado, en el Comando Sur, en el Pentágono, y creo que en la Casa Blanca también. Estamos ahí pendientes, pues. Y facilitamos porque a través de las redes sociales se meten en Facebook Live y nos ven perfectamente. Un saludo a todos nuestros amigos en el mundo. También estamos conectados con las embajadas de Venezuela y los consulados en los distintos países donde tenemos representación diplomática y consular. También les envío un saludo especial a embajadores, embajadoras, cónsules, funcionarios, héroes anónimos de Venezuela en el mundo que llevan la verdad a nuestra patria siempre. Gracias desde aquí también a todo el personal de la Cancillería de la República. Esta es una rueda de prensa que estoy dando muy necesaria. Bueno, primero porque hay un gran despliegue informativo y de medios de comunicación presentes en Venezuela. Y Venezuela es centro de la noticia y de información de los noticieros y agencias de noticias casi por hora. Prácticamente cada hora hay una noticia que declaró no sé quién, que dijo no sé quién, que hizo no sé quién, etcétera. Quiero saludar, ayer hubo una rueda de prensa muy importante, una comparecencia de la vicepresidenta ejecutiva, presente, los vicepresidentes, hubo una rueda de prensa, una comparecencia muy clara, diáfana, a buen entendedor, pocas palabras de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Padrino López, almirante en jefe
Ceballos, comandante de la Armada, Alessandrelo, muchas gracias por su claridad, contundencia en defensa de los intereses y de la soberanía nacional. Hoy estuve viendo ahorita una lectura de un comunicado de la Asociación de Gobernadores de Venezuela, de los gobernadores y gobernadoras del país. Muy claro, aquí están, los invité, ya que estaban cerca. Bienvenidos, bienvenidas, gobernadoras, gobernadores, representantes de la legitimidad profunda de la Venezuela en las regiones. Gracias. Hay un debate, pues, hay un debate intenso, muy intenso. Es un momento de definiciones. Han convertido una toma de posesión formal, protocolar, natural, de un país democrático, demostradamente libre y democrático como Venezuela, en una guerra mundial. Lo que hemos visto en las últimas semanas no tiene parangón, como dice el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No tiene parangón. Se han desatado las fuerzas extremistas contra Venezuela, con el único objetivo de desestabilizar nuestro país, llenarlo de violencia, de confusión, de caos, para ponerle la mano a las riquezas de Venezuela, para torcerle el rumbo de la historia de nuestro país, para cambiarle el rumbo de la historia de nuestro país. Los primeros que jugaron adelantados, como en el fútbol, forfeit, fue el autodenominado Cartel de Lima. Mejor dicho, el hoy conocido como Cartel de Lima. Un cartel de intereses mafiosos. Jugaron adelantados. Ni siquiera dejaron que el escenario político interno de Venezuela evolucionara y la propia oposición, con sus contradicciones y problemas, tuviera sus propias respuestas, ¿no? Ellos salieron temprano, pues. No había terminado de amanecer el feliz año cuando el 4 de enero salieron con un comunicado, que más que un comunicado, ustedes saben, es una orden escrita de este grupo de insolentes gobiernos para ser cumplida por los títeres que ellos tienen en Venezuela, la oposición venezolana. Algo como esto no se conoce en el mundo. Y miren que hay situaciones de injusticia en el mundo. Hay situaciones de injusticia y ha habido situaciones de injusticia en el mundo. Pero algo como esto, que se le está haciendo a Venezuela, a nuestra revolución, a nuestra historia, no se conoce. No se conoce en el mundo. Póngame un ejemplo. No se conoce. El Cartel de Lima, creado por orden del gobierno de los Estados Unidos, se pase el derecho internacional por encima, se pase todas las reglas de la convivencia internacional y escribe un documento dando órdenes de lo que debe hacerse en un país soberano como Venezuela. Son un conjunto de puntos, uno más detestable que el otro. Y le jugaron adelantado a la oposición y la pusieron en una situación muy difícil. Porque ya la oposición venezolana, que de por sí es muy dependiente, muy títere de los intereses extranjeros, no tiene margen de maniobra para buscar una respuesta política en el marco nacional. No la tiene. No tiene margen de maniobra la oposición. La oposición tiene que cumplir la orden que le ha dado el Cartel de Lima de derrocar a Nicolás Maduro por la vía que sea. Es la orden que se ha dado desde Washington.
ellos creen que estamos en tiempos de golpe de Estado o que Venezuela no tiene quien la defienda. Ellos creen que la Constitución no tiene quien la defienda, la democracia y la paz de Venezuela no tiene quien la defienda. Lo creen en la locura infernal de quienes dirigen esto desde Washington. Apuestan a soluciones extremistas, a fórmulas extremistas. No es la primera vez que lo hacen. Ya se estrellaron contra el pueblo venezolano en otras oportunidades. Quizás el momento que recordamos siempre, nuestra generación ya lo recuerda. A pesar que han pasado 16 años, ya se van a cumplir 17 años, ¿verdad? Del 11 de abril del año 2002. Pero nosotros lo recordamos, 17 años es tiempo, ¿verdad? 17 años, ya casi 2 décadas, de algo parecido a lo que nos están haciendo ahora, que terminó en el golpe de Estado, en el carmonazo del 11 de abril del año 2002. 11 y 12 de abril del año 2002. Y luego en el contragolpe revolucionario, insurreccional, cívico-militar del 13 y 14 de abril, que lo llevamos en las venas. Y lo hicimos nosotros mismos, los que estamos aquí, nuestro pueblo. El general en jefe padrino era teniente coronel, jefe de un batallón, y fue de la juventud militar que se le plantó a la dictadura de Carmón Estanga junto al pueblo, entre otros que los que estamos presentes aquí, cada uno de nosotros, en las calles junto al pueblo. Y hoy están aplicando una fórmula aún mucho más agresiva, mucho más violenta y además una fórmula que deja de lado los principios fundamentales de convivencia entre los pueblos, entre los gobiernos. Lo que ha hecho el Cartel de Lima de ordenar el derrocamiento del gobierno legítimo constitucional de Venezuela está en marcha. Está en marcha un golpe de Estado en Venezuela. Vamos a ver qué fuerza tiene. Lo digo con mi corazón abierto a un país entero, porque yo no puedo mentirle a nadie. Compañeros civiles y compañeros militares, hombres y mujeres del pueblo, está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el Cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Y les digo, cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda. Y la revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta columna de traidores y traidoras que pretenda violentar la vida interna de Venezuela, llámese como se llame. Yo saludo el decreto constituyente que aprobó ayer la Asamblea Nacional Constituyente, la soberana y poderosísima Asamblea Nacional Constituyente. Lo saludo y lo suscribo en todas sus partes. Es uno de los documentos más valientes y claros de la historia de los últimos años de Venezuela. Desde aquí le envío mi saludo al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, compañero Diosdado Cabello, y a todas las y los constituyentes de nuestra poderosísima Asamblea Nacional Constituyente. No vamos a permitir, y lo deben saber con mucha claridad, no vamos a permitir ni un desliz, llámese como se llame, tenga el cargo que tenga y que pretenda posicionar un plan como el del 11 de abril o un plan golpista, sepa que se va a enfrentar con la justicia, que se va a enfrentar con la Constitución y se va a enfrentar con todo el poderío
cívico, militar y constitucional que tiene nuestra patria. Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad de cuidar la paz, la tranquilidad, el derecho al desarrollo, a la felicidad, el derecho a la tranquilidad, el derecho a la convivencia nacional. Y eso solamente se logra con el respeto a la ley de todas, a la ley mayor, a la ley de leyes, a la Constitución, con la convivencia y con la lucha por el respeto a la constitucionalidad y a la soberanía popular. Es muy importante que esto se sepa. Nosotros no podemos taparnos los ojos cuando frente a nosotros se está conspirando. Y el mundo lo sabe. La única opción que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos frente a Venezuela es la opción golpista, intervencionista. Es la única opción. Y Venezuela tiene su fortaleza. Venezuela tiene su capacidad democrática. Si no, no estuviéramos aquí. Trataron de impedir y por la vía de la guarimba imponer la violencia para un caos general y una intervención imperialista. Y se lo impedimos, los derrotamos y triunfó la paz. Trataron de impedir con chantaje. Recuerden ustedes los chantajes que se hicieron, que si se elige la Asamblea Nacional Constituyente la cosa es peor, que si se elige la Asamblea Nacional Constituyente al otro día se acabó Venezuela, que si se elige la Asamblea Nacional Constituyente viene una hecatombe. Y se eligió la Asamblea Nacional Constituyente y lo que vino fue paz para el país, convivencia, respeto a los derechos del pueblo. Y lo mismo intentaron hacer en la oportunidad de las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2018. Que si se dan las elecciones va a pasar esto. E intentaron, como fue publicado en el New York Times, en el Washington Post, y circuló en el pasado mes de septiembre por toda la prensa y los cables mundiales, trataron de hilvanar a un grupo pequeño de traidores para crear un disturbio violento militar que pusiera en juego la realización de las elecciones del 20 de mayo. Por eso es que yo decía en todos mis discursos, porque yo sabía en qué estaba el gobierno de Estados Unidos, sus lacayos colombianos, conspirando y tratando de comprar conciencias. Por eso yo decía, llueva, truene o relampaguee, en Venezuela va a haber elecciones presidenciales democráticas, justas, transparentes y constitucionales el 20 de mayo. Porque estábamos preparando para hacer las elecciones en las condiciones que nos tocará hacerlas, como las hicimos las elecciones constituyentes. ¿Ustedes se acuerdan de las elecciones constituyentes? Las hicimos con lluvia, truenos y relámpagos. Y el pueblo votó y el pueblo eligió. Nada nos detuvo. Que lanzaron una operación para atacar los centros electorales, quemar las máquinas electorales en el este de Caracas. Pusimos el poliedro de Caracas y votaron miles allí. Que lanzaron una operación para atacar algunos centros electorales en el Táchira. El pueblo salió, caminó kilómetros, cruzó ríos y fue y votó. Llovió, tronó y relampagueó y el pueblo votó. Y el 20 de mayo también. Afortunadamente, como lo describe el New York Times y el Washington Post, entre otros periódicos nada amigos de la Revolución Bolivariana, el gobierno de Estados Unidos promovió, captó, financió a un puñado de militares para que hiciera un disturbio militar e impidiera esas elecciones, pero no sabían, no nos conocen la voluntad nuestra para llevar a cabo esas elecciones con el pueblo, con la institucionalidad y cumplir con el mandato constitucional. Ahí están las pruebas que surgieron de los propios documentos desclasificados de Estados Unidos. Y ahora andan en la misma línea. Y yo le digo a Venezuela,
Y les digo a ustedes, han querido convertir una juramentación constitucional, protocolar, formal, en una guerra mundial. Pero les digo, también en esta oportunidad, llueva, truene y relampaguee, vamos a volver a triunfar, y en Venezuela va a volver a triunfar la paz, la tranquilidad, la constitucionalidad, y vamos a salir airosos, y vamos a salir bien, y vamos a despejar el camino hacia adelante de Venezuela, hacia el futuro. Así se manejó América Latina durante 100 años. La mayoría de los periodistas y las periodistas, salvo excepciones de William Castillo, que están presentes, son de la nueva generación. La mayoría son muy jóvenes. Yo lo conversaba en estos días con Cilia y con algunos compañeros y compañeras. La generación de nuestros padres y parte de nosotros vivimos el siglo XX y supimos lo que fue el siglo XX de golpes de Estado, de intervenciones militares gringas contra los pueblos. Y en América Latina y el Caribe se creó una conciencia gigantesca, muchachos, jóvenes, sobre lo que eran los golpes de Estado oligárquicos y el papel de los Estados Unidos para imponer dictaduras militares o falsas democracias aparentemente civiles que eran peor que las dictaduras militares. Venezuela fue víctima de eso desde 1908, cuando derrocaron a nuestro gran general Cipriano Castro, don Cipriano Castro, gran nacionalista, gran patriota. 1908. ¿Para qué? Para apoderarse del petróleo, y convirtieron a Venezuela en una neocolonia petrolera. Todas las generaciones del siglo XX vieron cómo América Latina se repartió en pedazos y los Estados Unidos se convirtió en el imperio hegemónico, dominante de nuestra región. Y se creó una gran conciencia antidictatorial, antiimperialista, antiintervencionista en los pueblos de toda América Latina y el Caribe, de todos los pueblos. Con la llegada del siglo XXI hubo un surgimiento de un nuevo liderazgo en América Latina. Todo el nuevo liderazgo de América Latina, comandante Hugo Chávez, el presidente Lula, el presidente Kirchner, la presidenta Cristina, el presidente Tabaré, el presidente Pepa Mujica, el presidente Rafael Correa, el presidente Evo Morales, el presidente Fernando Lugo del Paraguay, el presidente Daniel Ortega, el presidente Sánchez Serén, todos los movimientos políticos, la Cuba revolucionaria de siempre, Raúl, y ahora Díaz-Canel, Fidel, toda América Latina y el Caribe. En el surgir del siglo XXI ya pudimos avanzar en la construcción de una nueva América Latina basada en el respeto, en el diálogo, en la convivencia, en la unión. Y surgió la UNASUR y surgió la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños, la CELAC. Y surgió esa hermandad profunda, hermosa, de compartir que vimos entre el año 2000, 2001, 2003, 2013, 2014, 2015. Un verdadero movimiento de liberación y democratización de América Latina y el Caribe vivió a principios de este siglo XXI de manera intensa, profunda y hermosa nuestro continente latinoamericano y caribeño. Lo vivimos. Yo como canciller fui testigo, protagonista, junto a nuestro amado comandante Hugo Chávez, de estos hechos únicos, históricos, de nuestra gran patria latinoamericana y caribeña. Cuando se dio el golpe de Estado en Honduras, si mal no recuerdo, como dicen por ahí, el 28 de junio del año 2009,
en pleno apogeo de la nueva era de liberación, de la nueva era democratizadora, de la nueva era unionista de América Latina y el Caribe, nadie pensó que el gobierno de Estados Unidos, presidido por Barack Obama, estuviera detrás del golpe de Estado. Aquí hay una periodista de Telesur, Madeleine, que conoce muy bien porque estuvo en Honduras cuando el golpe de Estado, vivió el golpe de Estado y después se estableció en Honduras durante meses. Cuando se dio la reunión de los países de América Latina y el Caribe en Managua y asistieron todos los presidentes, nadie sospechaba del gobierno de Estados Unidos. Fue después que surgió las evidencias, los documentos y una confesión, la de Hillary Clinton, que como secretaria de Estado en un libro escrito por ella sobre su vida, reconoció que ella personalmente preparó, dirigió y monitoreó el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Mel Zelaya. Allí comenzó un proceso, anótenlo, 28 de junio del año 2009, de reconquista de la hegemonía, de la dominación de América Latina y el Caribe por parte del hegemón imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí empezó un proceso para tratar de revertir con golpes de Estado, con campañas sucias, con situaciones. Fíjense ustedes como Brasil, ¿quién podía pensar en Brasil un golpe de Estado? Dieron un golpe de Estado en Brasil. Secuestraron al presidente Lula da Silva en Brasil. Está secuestrado, sin pruebas en una cárcel, para impedirle ser candidato presidencial. Porque si el presidente Lula hubiera sido candidato presidencial, hubiera barrido en las elecciones de Brasil y hoy fuera el presidente de la República Federativa do Brasil. Es un proceso. Y siempre en este proceso, para tratar de revertir los logros de América Latina, ha habido un papel preponderante de esta visión imperialista, de esta visión monroísta de los Estados Unidos, que considera a América Latina y el Caribe su patrio trasero. Yo inclusive le hablo a aquellos latinoamericanos que viven en Estados Unidos y saben que es así. La élite imperialista que ha gobernado Estados Unidos durante más de 200 años, desde James Monroe, considera a nuestros países su patio trasero. Y la única respuesta que espera de nosotros es yes, sir. Obediencia. Nos ven como una especie de nuevos esclavos y consideran que las riquezas naturales de nuestro país son como un derecho natural que deviene a la visión de la doctrina Monroe de América para los americanos. Ha sido una lucha intensa. Yo solamente me refiero al siglo XX, me refiero al inicio de este siglo XXI, pero ha sido una lucha de 200 años por nosotros. Como dice el comunicado de los gobernadores y gobernadoras de Venezuela, ha sido una lucha de 200 años por nosotros conquistar nuestro derecho a caminar nuestro propio destino y labrar nuestra vida de acuerdo a nuestra identidad, a nuestra visión y a nuestra voluntad. Es una lucha, por eso es que le digo, en el siglo, una gran conciencia antiimperialista, antidictatorial, antiintervencionista. Que yo creo, modestamente pues, pienso que esa conciencia no está tan viva hoy en América Latina y el Caribe, producto de que en este siglo XXI el imperio cuidó los pasos que dio contra nuestros pueblos, maquilló. En el pasado convocaban a la OEA, en un caso como Venezuela, que ellos quieren derrocar al gobierno, entrar, dar un golpe de Estado, imponer una junta de gobierno, imponer condiciones, poner un títere al frente de Venezuela.
dominar y someter, reprimir al pueblo. Ya hubieran convocado a la OEA. Si fuera 1954, 64, 74, 84, 94, ya hubieran convocado a la OEA y hubieran decidido la intervención de Venezuela y hubieran decidido a través del TIAR una fuerza militar conjunta para entrar a Venezuela. No pueden hacerlo. No han podido, tienen que maquillar sus pasos. Y es por eso que todo lo manejan a través de una presión brutal, ilegal e inmoral como han hecho hasta ahora. Y su principal instrumento de intervención es el Cartel de Lima, que en esta oportunidad se comió la luz roja, como dice, se comió la luz. El Cartel de Lima. Hoy se entregó a todos los gobiernos del Cartel de Lima esta nota de protesta diplomática donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela. 48 horas a los gobiernos del Cartel de Lima, rectifiquen su política intervencionista y grosera. De manera especial, nosotros podemos tener una diatriba política con ellos. Ellos pueden opinar lo que les dé la gana sobre tal tema y nosotros les respondemos en una política de intervención que no tiene parangón, como les digo. Quieren opinar sobre qué institución es legítima en Venezuela. ¿Ustedes se imaginan que los gobiernos del mundo nos pusiéramos a opinar y a legitimar o deslegitimar instituciones, cada país contra cada país? Que yo dijera desde Venezuela, en Colombia no es legítima la Corte Suprema de Justicia, no es legítimo el señor Iván Duque, porque prometió un conjunto de cosas y las incumplió todas y engañó al pueblo de Colombia. Y no lo reconocemos. ¿Qué sería del derecho internacional? ¿Qué sería del derecho a la convivencia? ¿Qué sería del sistema de Naciones Unidas? ¿Qué sería de los avances de la cultura universal, de la diplomacia, de paz en el mundo? ¿Qué sería? ¿Se acabaría el mundo entonces? Entraríamos en una fase de caos, de intervencionismo, de guerras políticas que después darían paso a otro tipo de eventos, seguramente violentos. Es lo que nos preguntamos desde Venezuela. Ahora, nosotros enfrentamos toda esa diatriba, pero el Cartel de Lima, en el juego adelantado, abusivo, del pasado 4 de enero, emitió una declaración que sencillamente rompe cualquier posibilidad de tolerancia y rompe los límites del aguante del gobierno bolivariano que representa la dignidad de un país entero. El gobierno de Venezuela ha alertado muy claramente a los gobiernos del Cartel de Lima que si no rectifican su posición sobre el mar jurisdiccional venezolano y su pretendida posición de entregarle ese mar vía declaración pública a la República Cooperativa de Guyana, nosotros tomaremos las medidas más crudas y enérgicas que pueda tomar en diplomacia, en defensa de los intereses nacionales, un gobierno. Hemos hablado claro, es inaceptable para nuestro país todo el contenido del comunicado del Cartel de Lima. Y es inaceptable para nuestro país, particularmente el párrafo número 9, porque se pretende modificar los límites marítimos y territoriales de Venezuela, se pretende posicionarse de riquezas venezolanas que no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Así que son tiempos de combate, de ideas, de posiciones, que cada quien tome la posición que tiene que tomar para el futuro de Venezuela.
Nosotros estamos aquí plantados en defensa del poder constitucional del país, en defensa del derecho a la paz, en defensa del derecho a la convivencia, a la tranquilidad. Y en ese camino, no tengan ninguna duda, la revolución bolivariana, fundada por el comandante Hugo Chávez, tiene la fuerza moral, espiritual, el poder, la capacidad política y la legitimidad profunda y de origen para defender la Constitución, defender a Venezuela y hacer que triunfe la paz como va a triunfar en nuestro país. Así que después de esta introducción quisiera, tener un intercambio y pasar a la ronda de preguntas. Le ratifico mi bienvenida a todos los medios de comunicación internacionales que están presentes en nuestro país. Enseguida iniciamos el ciclo de preguntas con la colega Teresa Bo de la televisora Al Jazeera. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por recibirnos hoy. Usted habló sobre la unidad que existía en América Latina, en Sudamérica. Eso ha cambiado mucho en los últimos años. Y no solamente los miembros del Grupo de Lima, sino también en otras partes del mundo dicen que este jueves asume o empieza una dictadura en Venezuela. Me interesaba saber cuál era su respuesta a eso. Bueno, en primer lugar, quienes reaccionan dentro de esta guerra contra Venezuela son los países bajo el área de influencia por tener gobiernos satélites de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso está muy claro en América Latina. 12 gobiernos satélites que sus políticas responden a las oligarquías internas, gobiernos muy impopulares, gobiernos neoliberales, capitalistas que están destruyendo sus países y que han logrado la unión proimperialista. Si antes hubo una unión pro América Latina, pro independencia, pro cooperación, pro solidaridad, ahorita ellos han logrado unirse para el mal. Esto es pasajero. A esos pueblos, a esos gobiernos, sus pueblos le van a pasar la cuenta completica, más temprano que tarde. En Venezuela tenemos un dicho que yo no sé si tiene traducción en los idiomas de ustedes: quien se mete con Venezuela se seca. Y hemos visto cómo se seca uno por uno, todos ellos. Todos esos gobiernos se van a secar, porque son gobiernos que no responden a los intereses populares. Y son gobiernos que están traicionando el derecho internacional básico de convivencia. Y el que hace mal, le va mal. A ellos todos les va mal. Lo mismo, lamentablemente, la Unión Europea, que se ha negado a dialogar con el gobierno venezolano, con la revolución bolivariana. Y se ha dejado imponer desde Washington la posición de la élite estadounidense contra la revolución bolivariana, cometiendo un gravísimo error. De resto, todos los gobiernos y pueblos del mundo respetan a Venezuela, las más importantes potencias de este mundo, porque tenemos un mundo pluripolar. Ya no es el mundo unipolar donde un solo hegemón daba una orden. El Imperio Británico daba la orden y el mundo cumplía. Amén. Siglo XIX. El Imperio Estadounidense daba una orden y el mundo cumplía. Siglo XX, no, tenemos un mundo pluripolar. Y Venezuela afortunadamente tiene, como se va a demostrar mañana y se va a demostrar a lo largo de este periodo 2019-2025, Venezuela tiene las mejores relaciones con pueblos de todo el mundo y gobiernos en América Latina, en el Caribe, en Asia, en África, en el mundo árabe, etcétera, etcétera. Así que Venezuela está sólida en su posición geopolítica del nuevo mundo que está surgiendo, y en su opción política, y en sus alianzas profundas. Creo, es más, hoy por hoy,
que Venezuela tiene más apoyo internacional hoy, más decidido apoyo de los más importantes líderes del mundo de lo que teníamos hace unos años atrás. Porque están decididos. Los grandes líderes de este mundo están conscientes de qué se le está haciendo a Venezuela. Y nos están dando todo el apoyo a todo nivel, lo que ustedes se pueden imaginar y lo que no se pueden imaginar también no se lo imaginen. Todo el apoyo nos están dando del mundo. Porque el mundo sabe que en Venezuela se está dando una batalla por el futuro, por el derecho internacional, por el derecho de los pueblos. Y que si Venezuela fuera sometida, dominada, esclavizada otra vez, si Venezuela cayera en manos del imperio y las oligarquías, y aquí se pusiera un régimen de fuerza dictatorial, Venezuela y sus riquezas pasarían a manos de los que quieren controlar el mundo. Y vendrían por toda América Latina y el Caribe a establecer formas de dominación peores que las que vimos en el siglo XX. Peores. Ahora, eso es inviable. Eso podrá estar en la mente cochambrosa, alocada de los planificadores del imperio. Puede estar en la mente alocada de la derecha extrema, intolerante, que gobierna en Colombia, de la oligarquía colombiana, pero es totalmente inviable. América Latina tiene su camino. Y más temprano que tarde retomaremos la unión de todo nuestro continente para el bien, para el desarrollo, para la cooperación, para la integración bolivariana. Que dicen que mañana empieza una dictadura, tienen que ellos ponerse de acuerdo. Si esta dictadura empezó en el año 99 con Chávez o empieza con Maduro mañana, lo primero tienen que ponerse de acuerdo. Porque a Chávez le decían dictador, mentes alocadas. No puedo calificarla de otra manera. Mentes locas. Le decían a nuestro comandante Chávez, dictador. Siendo Chávez el gran democratizador de la vida política de Venezuela. El que incorporó a los excluidos, a grandes masas, a la vida social, económica, política de la nación. El que despertó a todo un continente, América Latina y el Caribe. El que le dio la vida, la atención a los pueblos. Los pueblos de América Latina veían a Chávez como una especie de Cristo Redentor del siglo XXI. Líder de los pobres, de los siempre humillados. Le decían dictador. Es uno de los legados que yo he tenido. Yo también he legado las calumnias, las mentiras, la manipulación. Se tienen que poner de acuerdo. Porque ellos dicen que esto es una dictadura. Desde la llegada de la administración Trump a la Casa Blanca, ellos dicen que Maduro es un dictador. Lo ha dicho Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos. Lo ha dicho Donald Trump en la ONU. He tenido el honor de que se me confiera ese rango desde la ONU y desde el propio Congreso de Estados Unidos. Ni antes, ni ahora, ni después. En Venezuela habrá dictadura. En Venezuela ha habido y hay una democracia impecable, protagónica, popular, de pleno respeto y práctica de libertades civiles, políticas, culturales, sociales. Una democracia de la cual nos sentimos orgullosos. Una democracia refundada con una constitución que es la única que se ha hecho y que ha sido aprobada en referéndum por el pueblo venezolano el 15 de diciembre del año 1999. Una democracia que ha hecho 25 elecciones. 25 elecciones en el periodo de 19 años. Y nuestras fuerzas han ganado democráticamente 23 de esas elecciones. Yo te lo digo, a la Al Jazeera del mundo árabe, Teresa Bo, te digo, Teresa, nada de lo que nosotros somos nos los ha regalado nadie. Nosotros estamos aquí por el voto del pueblo. Tenemos una legitimidad poderosa, histórica, pero además tenemos una legitimidad concreta de votos uno sobre otro. Yo estoy aquí por el voto del pueblo. Estos gobernadores y gobernadoras que representan el 80% del territorio nacional están como gobernadores por el voto del pueblo. Los alcaldes, las alcaldesas, la Asamblea Nacional Constituyente.
tenemos un sistema electoral impecable. Fíjense ustedes, estos datos sencillitos que me pasa aquí el ministro Jorge Rodríguez, de la última elección presidencial, que trató de ser boicoteada por orden del gobierno de Estados Unidos, por orden de la oligarquía colombiana. La oposición venezolana al final presentó dos candidatos. Un candidato de los partidos de la MUP, no apoyado por todos, Henry Falcón. Se inscribió Henry Falcón, exgobernador de la oposición, hizo campaña electoral por todo el país. Y se inscribió un candidato de una nueva formación opositora, Javier Bertucci, llamado así Bertucci. Y también hizo su campaña electoral. Ahora el resto de la oposición llamó al boicot y basó su campaña en una campaña de miedos a las sanciones estadounidenses y la gente votaba, una campaña de manipulación. Y el 20 de mayo el pueblo salió a votar. Y te voy a dar algunos daticos. A pesar de que las elecciones se dieron en ese marco de una campaña de boicot, de amenazas, de una guerra económica brutal que se disparó como nunca antes en esos días, en esos meses, aquí yo tengo algunos resultados que nos sirven para comparar los resultados electorales por porcentaje de votantes y por porcentaje de registro electoral. Si se tratara de revisar la legitimidad en votos, que es un componente de la legitimidad de un gobernante. Si se me tratara de medir por legitimidad en votos, aquí hay un resultado que te puedo mostrar. Nicolás Maduro ganó con el 67.2% de los votos, pero que representa el 32.8%, ponle 33 para redondearlo, el 33% del registro electoral en Venezuela, que dicho sea de paso es un registro que casi incorpora el 100% de las personas con derecho a voto, con edad de votar. Es un registro muy completo que se va actualizando, es un registro permanente, donde no se excluye a nadie bajo ninguna especie. Aquí todos tienen derecho a votar. Si compararan mi elección con la elección presidencial de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump fue electo por el 46% de los votos, que representa el 27%, quiere decir 6 puntos menos que Maduro, este obrero que está aquí. No soy un magnate, soy un obrero. 27% del registro electoral de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos ustedes saben que la población afroamericana, que la población hispana, que la población pobre no está en los registros electorales. Y hay millones de electores que por decisión de los organismos electorales regionales o decisión judicial están fuera. Recientemente hubo una decisión judicial en el estado de la Florida, incorporaron a 2 millones de votantes que no tenían derecho a votar en la Florida, aunque tenían la edad. Ahí te dejo eso, pues. Es el 27% de los que están inscritos o los que están en un registro electoral que no recoge al 100% de las personas con edad de votar. El señor destructor de Argentina, presidente Mauricio Macri, sacó el 51.2% de los que fueron a votar y el 26.8%, 4 puntos menos que Mr. Nicolás Maduro. Perdón, 6 puntos, corrijo, 6 puntos menos. Del registro, si hablamos de legitimidad de voto, que es importante, en medio de las condiciones que fue Venezuela, una guerra económica brutal, incrementada, y una campaña de boicot que llamaba al miedo. Y un pequeño detalle el día de las elecciones, el harakiri electoral que se hizo Henry Falcón a las 11 de la mañana, llamando a no votar y llamando a desconocer el sistema electoral. Todo el mundo sabía que las proyecciones de las encuestas Eximpool daban que el señor Henry Falcón ese día podía sacar entre 4.500.000 votos.
al final terminó sacando 2 millones de votos. Por responsabilidad del que se hizo el único harakiri electoral que se conoce en la historia de 100 años de elecciones en Venezuela. Él se negó a tener 4.500.000 votos, Henry Falcón. Se negó. Ya lo habían presionado de Colombia. Lo habían presionado, lo habían apretado duro desde Colombia, varios días antes. Lo habían llamado, lo habían amenazado. Y lo pusieron en las circunstancias de hacer lo que hizo. Si lo comparamos con el olvidado, fracasado y expresidente Santos, que se la daba de líder de América, fue electo con el 23.7%. Y el pichón de Pinochet, Sebastián Piñera, en Chile, que se la da de un gran líder, fracasado también, y en su segundo periodo, peor que nunca, repudiado por el pueblo chileno, no ha cumplido un año y ya tiene 68% de rechazo a la opinión pública chilena, fue electo con 26%. Quiere decir 9 puntos menos que este muchacho que está aquí de los barrios del Valle, que este obrero. Yo no soy un magnate como Sebastián Piñera, soy un obrero, conductor de autobús, estudioso de la realidad del país y que amo profundamente a mi país. Ahí estoy, ahí estamos pues. Si hablamos de números, Venezuela es una democracia pujante, Venezuela es una democracia con pueblo, Venezuela es una democracia impecable desde el punto de vista electoral y nadie tiene derecho ni moral en el mundo a cuestionar nuestra democracia, nuestro sistema electoral y el carácter impecable de 19 años de refundada nuestra democracia, 25 elecciones. Díganme ustedes qué país del mundo, ¿dónde? Inclusive hicimos una elección para un referéndum para revocar el mandato del presidente Hugo Chávez en el año 2004. Dígame dónde hay un referéndum para revocar mandatos. Si en Colombia hubiera derecho al referéndum revocatorio para revocar el mandato del presidente Duque, hace tiempo que mira, se lo echarían en caldo de ñame, que dicen, en caldo de ñame. Así que Venezuela ha sido con el comandante Chávez, refundador de la democracia. Es con este humilde obrero, presidente, y va a ser a partir del 10 de enero, y yo diría por siempre, una democracia constitucional, legítima y con pueblo, y en paz. La segunda pregunta la formula Rachel Grieger, del diario The Washington Post. Muchas gracias. Hablando un poco de lo que viene después del 10 de enero, usted ha hablado de un futuro próspero y sin inflación en 2019. Quería preguntarle qué medidas económicas se pueden esperar el año que viene para lograr eso. Y también quería preguntarle, usted en ocasiones anteriores ha dicho que está dispuesto a dialogar con el presidente Trump y con Estados Unidos. Ahorita dice que Estados Unidos está liderando un golpe de Estado en contra de su gobierno. ¿Todavía está dispuesto a dialogar con el gobierno de Estados Unidos? Y si es así, ¿qué le diría al presidente Trump? Gracias. Bueno, gracias a ti, Rachel. Bueno, sobre el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad y las acciones de este año, voy a hablar ante la Asamblea Nacional Constituyente en la presentación de mi memoria y cuenta, que coincide el mismo día. Voy a presentar el Plan de la Patria 2019-2025 para que sea convertido en ley constitucional de la República, para el cumplimiento obligatorio para los próximos 6 años como manda la Constitución. Ante la Asamblea Constituyente, bueno, voy a hacer una evaluación y voy a actualizar un conjunto de medidas necesarias para vencer la hiperinflación inducida y la guerra económica y para estabilizar todos los procesos productivos y de abastecimiento de nuestro país, para seguir avanzando hacia un objetivo que tenemos que lograr este año: la estabilidad económica, el equilibrio económico, la tranquilidad y la felicidad económica de la familia venezolana, el acceso a bienes y servicios, la defensa del ingreso real, el fortalecimiento del petro
como unidad de cuenta y como criptomoneda. Todo el camino económico va a ser el tema principal de mi comparecencia, a la cual estoy citado por la Asamblea Nacional Constituyente para los próximos días. Sobre el tema del diálogo, nosotros somos de una cultura de diálogo. Siempre hemos sido una cultura de diálogo. Porque nosotros, los pobres del mundo, los luchadores sociales, los que venimos del mundo sindical, del mundo de las luchas sociales, solo conocemos una palabra: el diálogo, el entendimiento, el acuerdo. Somos combatientes, claro que sí. Cuando hay que combatir, combatimos. Y como dice un amigo europeo, somos como vietnamitas, no nos rendimos nunca. Luchamos y luchamos y luchamos más allá de nuestras posibilidades físicas a veces. Somos indestructibles por eso. Pero somos gente de diálogo. Yo creo en la palabra, en el entendimiento. Y cuando dialogo con cualquier sector, nacional, internacional, dialogo siempre con las cartas sobre la mesa. Pongo las cartas sobre la mesa. Con amigos y no amigos. Yo he convocado más de 300 veces un diálogo nacional. Y lo hemos logrado, a veces por partes. En el campo nacional, yo te puedo decir, Rachel, la oposición tiene problemas, tiene grandes divisiones, no tiene un liderazgo compartido, no tiene una ruta clara para la lucha por el poder político y terminan sumándose y cumpliendo órdenes del extranjero. Pero así todo, yo le ratifico a la oposición venezolana mi deseo de diálogo político, con agenda abierta, sin condicionamiento, cara a cara, eso sí, con las cartas sobre la mesa, sin jugar sucio. Sin jugar sucio. Ojalá, no digo más, pero solamente digo ojalá se den las condiciones para establecer un diálogo político serio, de altura, con una agenda abierta a favor del país, por la paz del país, por la prosperidad del país. Ojalá. Y lo mismo digo con el gobierno de Estados Unidos, que ha asumido una política de cambio de régimen en Venezuela, de intervencionismo brutal contra el país. Y está cometiendo un grave error. Desestabilizar a Venezuela es desestabilizar a todo el continente. Aquí apenas a 3 horas de Miami. Te agarra un avión y a 3 horas está aterrizando en el aeropuerto ya de Fort Lauderdale. Se llama así, ¿verdad? Fort Lauderdale. Agarra un avión y está en 4 horas en Nueva York, en el John F. Kennedy. En un momentico estamos, mira, nosotros estamos aquí, en la parte oriental de nuestro hemisferio, y ellos están en la parte occidental. Frente a frente estamos, Estados Unidos y América Latina. Venezuela está en el norte de Sudamérica. Estamos en un momentico en los Estados Unidos. Una importante comunidad de venezolanos y venezolanas viven en los Estados Unidos. Les envío un saludo desde aquí, todo mi afecto, respeto. Yo creo en el diálogo. Ojalá los Estados Unidos de Norteamérica abandonara sus políticas de complot, de conspiración y de agresión contra Venezuela. Y ojalá el presidente Donald Trump rectificara los errores cometidos por la administración Barack Obama contra Venezuela. E iniciáramos más temprano que tarde un diálogo respetuoso, de altura, con agenda abierta, para ir hacia unas relaciones de cooperación, de trabajo conjunto. Ojalá, es mi aspiración, ojalá. Eso sería un milagro, le pido a Dios, porque ese milagro se haga realidad. Yo trabajaré toda mi vida, más allá de las diferencias, más allá de las denuncias que estoy obligado a hacer, más allá de las conspiraciones, trabajaré toda mi vida por una relación de diálogo y respeto con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que pasa
Rachel, es que cuando yo digo esto, en Estados Unidos, ahorita están en el Departamento de Estado, en el Pentágono, en el Comando Sur, en la Casa Blanca. ¡Ay, Maduro se rajó! ¡Ay, Maduro tiene miedo! ¡Ay, Maduro habló de diálogo! Lo tenemos listo. ¡Dale más todavía! Es la mentalidad imperialista. Pero no me importa la mentalidad de ustedes, señores imperialistas. Creo en el diálogo, creo en la paz, y más temprano que tarde vamos a triunfar nosotros, los que creemos en la democracia, en el diálogo y la paz. Los planes conspirativos serán derrotados por una vía o por la otra. Serán derrotados todos los complots y planes conspirativos por la vía que nos toque derrotarla, por las buenas o por las malas. Y antes, durante o después, triunfará el diálogo. Te pongo un ejemplo, pues. Estados Unidos de Norteamérica, su élite, tiene una élite poderosa que gobierna ese país. Podrá haber un presidente cada 4 años, pero hay una élite estable que gobiernan desde el Pentágono. Es lo que llamó Eisenhower el complejo industrial militar norteamericano. Dijo Eisenhower, después de gobernar Estados Unidos, que había conocido la esencia del poder, era el complejo industrial militar norteamericano. Ahora pudiéramos decir el complejo industrial militar financiero y mediático de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos se maneja con lobbies de poder a todo nivel que determinan su política. Ellos se fueron a una guerra, por ejemplo, con nuestra hermana Vietnam. Una guerra con miles de muertos, destrucción, odio. ¿Cuánto odio se alimentó contra Vietnam? Por el único deseo de Vietnam de unir a su país y que no se dividiera entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Por el único deseo de Ho Chi Minh de tener un país con dignidad, con independencia. Le tocó duro al Vietnam. Casi 20 años de una guerra infernal, destructiva. Vietnam, un pueblo noble, muy noble, hermoso pueblo el de Vietnam, amigo nuestro. Y al final salieron huyendo y derrotados de Vietnam. Te estoy poniendo un solo ejemplo. Y luego de una guerra tan infernal, ustedes ven cómo son las relaciones de Vietnam y Estados Unidos hoy. No tengo que meterme en los asuntos internos de otros países, pero yo puedo calificar, son relaciones excelentes, extraordinarias, de amistad. Inclusive los antiguos soldados estadounidenses viajan a Vietnam a recordar el dolor de esa época. ¿Por qué? Y en Vietnam gobierna el Partido Comunista del Vietnam, nuestro amigo el PCB. En Vietnam hay un régimen revolucionario, socialista. Y tuvieron una guerra. Y hoy tienen las mejores relaciones de cooperación, de diálogo. Así que nada es imposible. Yo digo que cese el intervencionismo, que cese la guerra económica contra Venezuela, que cese el extremismo desde Estados Unidos contra Venezuela y le abramos las puertas a un diálogo fructífero entre iguales y a recomponer las relaciones que hay entre nuestros dos países. Yo creo en unas relaciones fructíferas y de futuro entre Estados Unidos y Venezuela. Ojalá el presidente Trump se le abra el corazón para cambiar la errática política que heredó de Barack Obama. Ojalá. La tercera pregunta la formula la colega Magda Gibelli de la agencia Sputnik Novosti. Buenas tardes, presidente. En primer lugar, quisiera conocer su opinión respecto a la decisión de Perú de prohibir su ingreso a ese país, al igual prohibir el ingreso de su gabinete e incluso de sus familiares. Además, ¿qué respuesta podría dar Venezuela a esta postura de Perú? Porque usted había comentado a la Cancillería que Venezuela daría respuestas similares a las acciones que tomaran los países del Grupo de Lima.
Además, ¿qué efectos podría tener para Venezuela que el resto de los países que integran este grupo tomen medidas similares, no solamente en cuanto a migración, sino en cuanto a acuerdos económicos como ya ellos han adelantado? ¿Qué podrían hacer? Lo han advertido. Bueno, Magda, puras mujeres, ¿no? Me parece que la decisión del gobierno de Perú es una ridiculez. Es una estupidez. Creo que se le mete en la cabeza la prepotencia, la arrogancia, el racismo, el desprecio antibolivariano que ha tenido la oligarquía peruana toda la vida contra Venezuela. No tiene ningún efecto, es una estupidez. Ellos son un gran poder, un imperio, el virreinato del Perú, y prohíbe la entrada en su país de tales personas. Es una mentalidad imperialista. Venezuela no está para hacer muros, y América Latina no está para prohibir la entrada de nadie ni hacer muros, está para dialogar, para que podamos circular libremente por nuestros países, para que podamos compartir, para que podamos entendernos en las diferencias que tenemos. Si el presidente del Perú, que no me sé el nombre del presidente del Perú, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Vizcaya. Vizcurra. No sé cómo se llama, ni cómo llegó a ser presidente del Perú, no lo conozco. Me ha enviado mensajes con alguna gente que respeta a Venezuela, pero bueno, él heredó unas cadenas. Él está encadenado a la política de los Estados Unidos, de la Cancillería peruana. Si el presidente del Perú quisiera algún día conocer algo de Venezuela, debería haberme llamado. Y con las diferencias ideológicas que tuviéramos, él en la derecha y yo, revolucionario, bolivariano, pudiéramos haber establecido un diálogo. Pero no, ellos quieren imponerse. Y entonces se les sale por todos lados la arrogancia, la prepotencia, el desprecio, el racismo. Es una ridiculez lo que han hecho. Próxima pregunta. Cuarta y última pregunta la realiza Erika Ortega Zanoja por la televisora RT. Ayer en la Asamblea Nacional Constituyente pudimos hablar con el presidente de ese órgano, Diosdado Cabello Rondón, quien dijo que no se puede permitir que una institución de tanto poder en Venezuela como la Asamblea Nacional, así esté en desacato, actúe en forma contraria a los intereses de la patria. Eso refiriéndose al apoyo que dentro de los sectores de la oposición se vio sobre este comunicado emitido por el Grupo de Lima que usted ha denunciado hoy. Le pregunto si tiene primero el Ejecutivo alguna iniciativa de solicitar el adelanto de las elecciones parlamentarias visto esta posición de la Asamblea, y en segundo término, ¿cuál es su opinión sobre el anuncio que ahí mismo en la Asamblea Nacional declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia se ha hecho sobre la conformación de un supuesto Consejo de Transición? ¿Qué mensaje le da al mundo sobre este tema? Porque estamos seguros de que muy pronto va a haber noticias al respecto, y es unirlo con las declaraciones que han sido emitidas recientemente por el ex diputado o el diputado, no sé, Julio Borges, quien desde el exterior dijo que el único eslabón que falta para un desenlace en Venezuela, estoy citando, es la Fuerza Armada. Gracias. Bueno, eso es lo que se hace desde Colombia, con Piral. Ellos tienen a varios traidores y traidoras, pelucones traidores como Julio Borges y otras peluconas traidoras, que de Bogotá viven su vida llamando a Venezuela a través de WhatsApp a militares, a civiles, a ministros, a políticos, a magistrados, a gobernadores no, ¿verdad? Y todos pasan la novedad y los llaman para decirle: ya basta del régimen de Maduro, hay que acabar con el régimen de Maduro, álzate contra el régimen de Maduro. Ellos en Bogotá, en sus mansiones, viviendo cómodos, bien chévere, y le piden aquí que se alcen para derrocar al régimen de Maduro, como dicen ellos. Y todo bajo el apoyo, el amparo, como nunca se había visto en la historia de 200 años del gobierno de Colombia. Se han roto las reglas. El mundo está loco, 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 diría una película, ¿no?
El mundo está loco, loco, loco. Se rompieron las reglas. Ya esto sí no lo califico de ridiculez, como califiqué lo que hizo el gobierno de Perú. El gobierno de Colombia es el mayor enemigo que tiene Venezuela hoy sobre la faz de esta tierra. Y el señor Iván Duque es la persona más obcecada, obstinada y que más odio tiene sobre el pueblo de Venezuela. Y él con su carita de ángel, parece un ángel, dan ganas de agarrarle los cacheticos, digo yo, chuqui, 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 y hacerle así, porque él pone su carita de ángel así. Con su carita de ángel es un diablo. Y quiere agarrar el tema de Venezuela para salvarse de la crisis espantosa que lo está hundiendo en Colombia. Pero hace daño, porque tienen gente conspirando las 24 horas con dinero, con recursos. Imagínense que ustedes, que nosotros nos dedicáramos desde Venezuela a meter recursos, dinero y apoyo para desestabilizar a Colombia. Algún daño haríamos, ¿verdad? No lo hemos hecho, ni jamás en la vida lo vamos a hacer. Pues somos respetuosos de la vida interna de todos los países. Pero desde Colombia se hace y se deshace contra Venezuela. Y es contra toda Venezuela, porque la oligarquía bogotana desprecia desde siempre al pueblo de Venezuela. Despreció a Bolívar, lo trataron de matar. Despreció a Sucre y lo mataron. Despreció a Páez. Nos veían como los brutos, como los vulgares. Pero estos brutos que están aquí, fuimos con los ejércitos, cruzamos el páramo y los liberamos en Boyacá hace 200 años. Le dimos la libertad y el nombre a Colombia, porque la libertad y el nombre de Colombia lo llevaron estos brutos que están aquí. Nosotros, los herederos de los brutos de hace 200 años. Nos desprecian. Nos desprecian desde siempre. Esa oligarquía no quiere a nadie. Julio Borges, pelucón traidor, golpista, que vive en una rola de mansión allá. No sé de dónde saca tanto dinero. Él cree que a él lo quieren. Ni a Julio Borges, ni a la pelucona, ni a los traidores, ninguno lo quieren. Los utilizan. Los utilizan y cuando dan la espalda dicen, este bobo, que haga lo que le ordenamos hacer, este bobo. Así nos tratan y así los tratan a ellos. Los desprecian más aún. A nosotros nos pueden despreciar, pero nos tienen que respetar. Porque si nos buscan, nos encuentran. Porque nosotros no nos doblegamos. Yo no me doblego frente a la oligarquía colombiana. No me he doblegado ni doblegaré nunca frente a esa oligarquía antibolivariana. Nunca. Ellos lo saben. Fíjate el contrasentido de la historia y de la vida. Ellos ¿cómo se llama? Una de las veces que me destituyeron, el año pasado, el año antepasado. Uno de estos años me destituyeron ellos, entre comillas. Porque supuestamente yo era colombiano, ¿te acuerdas? De colombiano, sucio, vete de aquí, me decían. Y resulta que ellos cayeron en las manos de la oligarquía colombiana, que es la cosa más inmunda que hay en el continente. En las manos, qué tristeza, qué vergüenza. Yo siempre alerto a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los venezolanos. Alerta ante las conspiraciones de la oligarquía colombiana. El atentado que me hicieron a mí el 4 de agosto lo hizo el grupo entrenado en Colombia, identificado. Le hemos solicitado al gobierno de Colombia la captura y la entrega en extradición de los asesinos identificados que prepararon el atentado contra mí desde Colombia. Silencio, los protegen. Son capaces de todo, ¿vale? No tienen ética, no tienen límites morales. A eso estamos enfrentados nosotros. Ahora, la iniciativa que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a lo que me ha informado su presidente, el compañero Diosdado Cabello, tiene que ver con una de las prerrogativas
y uno de los deberes y obligaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a la Constitución, que establece que el poder constituyente está vivo, es plenipotenciario y que todos los poderes están subordinados al poder constituyente. Con la activación de la Asamblea Nacional Constituyente entramos en un momento constituyente. Y esta Asamblea Constituyente tiene características diferentes a la del año 99. Fue convocada para la paz, para la estabilidad. Es el mandato principal de su convocatoria. Así que lo que están haciendo de revisar la conducta conspiradora, golpista, dependiente del cartel de Lima y de la oligarquía colombiana de la mayoría de esos diputados y diputadas, es pertinente, es justo y yo lo apoyo plenamente. Y le he dado instrucciones a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, para que nosotros estudiemos el decreto constituyente, las órdenes que de allí se emanan y procedamos en consecuencia. No puedo adelantar la visión sobre un tema que vamos a estudiar, pero no está descartado que en Venezuela el poder constituyente tome medidas radicales contra un intento de sedición y de golpe abierto por parte de la Asamblea Nacional a Deca Burguesa colombiana. No está descartado. Y yo voy a estudiar cuál sería la postura del gobierno nacional, dado que nosotros estamos subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente. Ojalá en Venezuela se impusiera la sensatez y el diálogo político. Ojalá. Porque lo que nos quieren llevar es a una polarización y una competencia. Tú me haces, yo te hago, tú me haces. Y a una confrontación total. ¿Nos quieren llevar allá? A eso es lo que quieren llevar. Ellos quieren llevar a eso. Y este paso que han dado de retirarse de la democracia, de las elecciones, de desconocer el poder ejecutivo, que es reiterado, un desconocimiento reiterado del poder ejecutivo que yo presido, bueno, forma parte de esa cadena de eventos para que tú me haces, yo te hago, tú me haces. ¿Y quién pierde? Venezuela. Tenemos que jugar un nuevo juego de diálogo, de entendimiento y que gane Venezuela. Y que gane Venezuela. Esa es mi convicción, buscar que gane el país. A través del diálogo, entendimiento, la convivencia, la coexistencia, el reconocimiento y autorreconocimiento de los factores políticos que hay en la realidad. Pero creo también que el combustible que ha metido el imperialismo norteamericano sobre el país y la oligarquía colombiana les impide a la oposición tener racionalidad. Por eso digo que estamos en un momento para enfrentar y derrotar el golpe de Estado que está en camino. Caractericemos muy bien el momento, porque el combustible que han metido es para generar un enfrentamiento total y no hay la capacidad de racionalidad en los jefes políticos de la oposición para detener la locura. Ahora nosotros tenemos nuestros instrumentos, el país tiene sus instrumentos y el instrumento principal es la Asamblea Nacional Constituyente. Si la Asamblea Nacional Constituyente, para enfrentar el golpe de Estado, la sedición y la ilegalidad de la Asamblea Nacional adecaburguesa colombiana, decidiera en algún momento adelantar las elecciones del Parlamento, amén. Iríamos todos a elecciones. Ojalá no sea necesario y esperemos el año 2020, que es el año de renovación del Poder Legislativo. Ojalá, inchalá. Pero mientras tanto, estemos pendientes de los acontecimientos en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez. Estemos pendientes de los acontecimientos en pleno desarrollo y tengamos fe en que vamos a triunfar. Es muy importante en todo esto. La Asamblea Nacional Constituyente, además, ayer, en su resolución, dio una orden a los poderes públicos
de iniciar los procedimientos para calificar y castigar el delito de traición a la patria, que significa el apoyo del documento del Grupo de Lima que pretende desconocer la soberanía sobre el mar jurisdiccional venezolano. Eso es impecable. Y ya yo he dado órdenes a la Procuraduría General de la República, a la Vicepresidencia de la República, de iniciar todo lo que el Ejecutivo puede hacer para que el Estado venezolano ataje, investigue y castigue los delitos de traición a la patria. Porque es muy grave lo que se ha hecho. Es muy grave. Yo creo que los venezolanos es importante que les recordemos qué fue lo que hizo el Grupo de Lima. Fíjense ustedes, yo tengo por aquí el párrafo exacto del comunicado del Grupo de Lima. Perdón, del cartel de Lima. Es una cosa muy grave. A los que somos venezolanos, venezolanas aquí, estamos presentes y me escuchan o me ven, y a los pueblos del mundo y amigos en el mundo que nos ven, es muy grave que un grupo de gobiernos establezca sobre bases falsas y violatorias del derecho internacional y el derecho de convivencia los límites de un país y nos roben o pretendan robarnos en una declaración parte del mar jurisdiccional, del mar que le pertenece a Venezuela. No voy a poner ningún ejemplo, porque cualquier ejemplo que yo pusiera sería ofensivo. Si yo agarrara un ejemplo en América Latina y diría tal país, imagínense que tal país, Venezuela, declarara tal cosa sobre tal país y le quitara tal cosa, sería ofensivo, cualquier país, muy ofensivo. Muy ofensivo. Si yo dijera Colombia, por ejemplo, imagínense que tal cosa. Estoy seguro que los colombianos se sentirían muy ofendidos, los venezolanos nos sentimos muy ofendidos por este párrafo. Y todo el documento del Grupo de Lima fue apoyado por toda la oposición venezolana, a pesar de que ahora traten de sacar las patas del barro. Pero ellos apoyaron en todas sus partes. Y sé más, la gran mayoría de los dirigentes de la oposición participaron, fueron informados de la redacción de este documento. Dice la declaración del Grupo de Lima en su párrafo número 9, miren lo que dice: condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro, ofendiendo a Venezuela. Venezuela tiene un régimen constitucional, no de un hombre, es de una constitución, de un país, un régimen constitucional democrático. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela, borran bolivarianas. ¿Cómo les duele lo de Bolívar? ¿Ah? ¿Cómo les duele Bolívar? Si fueran un poquito más respetuosos de las formas, dirían la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es como se llama y el concepto de nuestra Fuerza Armada. Y a las fuerzas, fíjate, hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen derechos soberanos de sus vecinos. ¿Qué derecho soberano hemos violado nosotros? Ah, oposición. ¿Qué derecho soberano hemos violado? ¿Qué derecho soberano ha violado nuestra Armada, nuestro Ejército, nuestra Fuerza Armada? ¿Qué derecho soberano hemos violado? Ninguno. En ese sentido, manifiesta su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre del 2018 de una nave de investigación sísmica por parte de la Marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana. Estos gobiernos abusivos, intervencionistas, declaran que el mar territorial venezolano es zona económica exclusiva de otro país, de Guyana. ¿Qué debemos hacer? ¿Nos quedamos callados? No defendemos a Venezuela. Pero lo peor de todo, como decía ayer la Asamblea Nacional Constituyente,
es que esta declaración fue aprobada, apoyada con las dos manos por la Asamblea Nacional Adecaburguesa y por toda la oposición venezolana. Es lo que yo he dicho. Aquí se les sale la desesperación. Imagínense ustedes que ellos puedan imponer un gobierno en Venezuela, dirigido como títeres desde Washington o desde Colombia. Vendrían por las riquezas venezolanas, vendrían por los recursos de nuestro país, vendrían por el Esequibo, vendrían a quitarnos la tierra otra vez, como fue en todo el siglo XIX, de una Venezuela débil. Vinieron a desgajarnos, a robarnos por el sur, por el oeste, por aquí, por allá. No, eso no va a pasar más nunca en la vida. Y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la orden está dada: a defender nuestro territorio al costo que sea necesario, militares de la patria. La orden está dada. Miren ustedes, es importante a los periodistas, sobre todo, que cubren fuentes internacionales. Estos son los límites de Venezuela al oriente. Este es el estado Sucre. Aquí tenemos los límites bien definidos con Trinidad y Tobago, con los cuales tenemos extraordinarias relaciones de diálogo permanente. De hecho, hemos realizado acuerdos para compartir lo que son los bloques de gas que son contiguos y pertenecen a los dos países, ¿no? Es un acuerdo único que se ha establecido sin necesidad de un conflicto, ¿no? Explotamos los yacimientos conjuntamente. Y después por aquí viene el Orinoco y viene el delta del Orinoco. Los barcos que colocó la ExxonMobil por orden del gobierno de Guyana estaban en mar jurisdiccional al frente de la salida del Orinoco. No estaban ni siquiera en el mar que está siendo sometido por el Acuerdo de Ginebra a una definición como el mar que proyecta el Esequibo. Este es el Esequibo que son en reclamación, que nos robó el Imperio Británico y que nosotros estamos reclamando hace más de 100 años por las vías jurisdiccionales, por la vía internacional, perdón. Y esta es la proyección del mar, de nuestra costa. Aquí es la salida del Orinoco. Y casi en el mar, al frente del Orinoco, se metieron las naves. Porque yo he visto que alguna gente ha declarado y no tiene la información completa. Y he visto inclusive en algunas entrevistas. Esta mañana veía unos periodistas en una entrevista preguntando, creyendo que es que los barcos estaban en el mar al frente del Esequibo. No, estaban al frente del Orinoco. Y cuando yo fui informado de esto por el comandante estratégico operacional, almirante en jefe, Remigio Ceballos, di la orden de aplicar todos los protocolos y desalojar a estos barcos. Y así se hizo exactamente. La orden se cumplió de manera impecable. Y por eso yo condecoré a los tripulantes de esta embarcación patrullera Cariña que cumplió esta misión. Y si les queda alguna duda, porque inmediatamente salió el gobierno de Estados Unidos. Atención, allá en el Departamento de Estado, ya deben haber terminado de almorzar. Buen provecho. Mike Pompeo, fíjense ustedes, Departamento de Estado sacó un comunicado ahí mismo, corriendo. Inmediato, 24 de diciembre, el Día del Niño Jesús. Y dice, subrayamos que Guyana tiene el derecho soberano de explorar y explotar recursos en la zona económica exclusiva. Hacemos un llamado a Venezuela para que respete el derecho internacional y los derechos de sus vecinos. Guyana tiene el derecho soberano de explorar y explotar recursos en sus aguas territoriales y zona económica exclusiva. Llamamos a Venezuela a respetar el derecho internacional y la soberanía de sus vecinos. ¿Quién montó la provocación? ¿Quién la montó? ¿Por qué esta locura? ¿Por qué esta desesperación? ¿Por qué este mundo loco, loco, loco de montar provocaciones, de acosar a Venezuela, de mentir sobre Venezuela? Venezuela lo que ha hecho es cumplir con el derecho internacional.
Y para muestra les voy a regalar 2 videos que son contundentes de la acción de nuestra Armada Bolivariana, Revolucionaria y Chavista de Venezuela para defender nuestros derechos sobre el mar jurisdiccional y el mar territorial de Venezuela. Vamos a presentar el primer video para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones sobre lo que fue la acción en la aplicación de los protocolos de desalojo de estas naves incursoras y la manera impecable con que actuó nuestra Armada. Primer video, por favor. Atención. Number of crew, over. 70, over. What will your next port, sir? Over. Our plan, the next port is Georgetown, over. Georgetown, Guyana, over. To you, who give you permission to make activity in this zone? The Guyanese government, over. Repeat, sir. Guyana government, over. Where's your ETA? Over. We don't have ETA for now. We are here just conducting seismic operations. Over. En este primer video es muy claro en la conversación entre el comandante de la patrullera Cariña, Hernández H, y el capitán de una de las naves de exploración petrolera. Ellos declaran que fueron enviados por el gobierno de Guyana. Es muy claro, contundente. Y nuestra Armada, en plena aplicación de los protocolos de acuerdo al derecho internacional, bueno, les pide explicación y además dejamos registro de esas explicaciones. Registro directo de audio y además dejamos registro del helicóptero que pudo grabar todas estas circunstancias, dado que nosotros nos encontramos patrullando, reconociendo, con mucha moral y profesionalismo, siempre todo el territorio venezolano, todos los mares venezolanos, con profesionalismo, con moral. Mientras esta oposición apátrida se va a Miami, a Washington a recibir órdenes, a Bogotá, nuestros militares están 24 horas del día, de los 365 días del año, cumpliendo sus funciones de proteger nuestro país. Ahí hay una demostración. Este video es contundente de lo que el capitán de la nave incursora declara. Vamos a ver este segundo video, muy atentos de este segundo video, muy importante el reconocimiento que hace, de acuerdo a la ubicación del mar en que se encontraba esta nave, el reconocimiento que hace que es territorio venezolano incontrovertido, como dicen los abogados. Adelante, video. Position now, sir. Over. My present position now is 09 degrees, 16.9 minutes north, 058 degrees, 15.9 minutes west. Over. Can you repeat to me the last information? The last one is for the longitude 058 degrees, 15.9 minutes west. Over. Captain, excuse me, repeat slowly your geographic position actuality, okay? Yes, I will make it as slow as possible. Again, latitude 09 degrees, 16.9 minutes north. Over. All right, longitude? Longitude 058 degrees, 15.9 minutes west. Over. All right, Captain. Be on maritime jurisdiction water of Venezuela. No Guyana
maritime water. I need you understand this one, okay? Message is well copied. Message is well copied. We have stopped our operation to safeguard our safety and the security of the crew and the vessel. Alright, in this moment, I need your collaboration because I thank you and visit register group, okay? Visit and register group. I need your collaboration, please. Venezuelan Navy vessel ran from Tetis. Please be advised that we have a lot of equipment under tow and boarding will be nearby impossible for any registration group. It is of danger for your own crew to try to come on board our vessel. Navy vessel ran from Tetis. Navy vessel ran from Tetis. Please be advised we are starting to alter course to port to exit Venezuelan, what you define as Venezuelan territory. Okay, run for Tetis. Stand by 16, stand by. Bueno, este es un documento contundente. El propio barco reconoce que está en nuestro mar. Pero Mike Pompeo jugó adelantado y sacó un tuit. Los Estados Unidos aplauden al Grupo de Lima, etcétera, etcétera. Ahí mismo salió el vampiro Antonio Ledesma a apoyar al Grupo de Lima en esta declaración. El vampiro Antonio Ledesma de Madrid, desde su cueva de Madrid salió. Toda la oposición. Ahí mismo salió el pelucón traidor Julio Borges. El Grupo de Lima, el comunicado del Grupo de Lima representa la aspiración del pueblo venezolano, dice Julio Borges. Julio Borges, bandido, traidor, ladrón, muérgano. Esta es la aspiración del pueblo venezolano. Tú entregarle el mar territorial venezolano a otros países. Es la verdad, es la verdad, es la verdad. Este señor que han puesto al frente del grupo de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ahí mismo salió, gracias al Departamento de Estado, agradecido de los países del Grupo de Lima, por todo el apoyo. Todos salieron. Luis Almagro, uno de los padrinos fracasados, pavoso como él solo, salió a apoyar ahí mismo el robo del territorio, el mar territorial venezolano. Un tal, no sé quién es este, Omar González Moreno, me lo ponen aquí. Un diputado fascista, me dicen por aquí, no lo conozco. Aquí está la famosa, la reina, la presidenta María Corina Machado. Mi reconocimiento y agradecimiento a los países del Grupo de Lima por una declaración inequívoca ante la legitimidad de la tiranía. Inequívoca, inequívoca. Y entregamos el mar territorial. Presidenta María Corina, reina de los fracasadas y de los fracasados. Ahí está, quedaron desnudos frente al país, frente al mundo. Iván Duque también, Iván Duque, desde Colombia. Que Colombia entonces nos quitó esa parte del mar territorial y se la regala a Guyana, gratis pues, es gratis, no, está bien, dale pues. A Venezuela no tiene quien la defienda, a Venezuela no tiene quien la ame, dale pues, repártanse a Venezuela. Indignación nacional es lo que han causado. Y yo llamo a la máxima unión de todo el país, a la máxima unión cívico-militar para defender de estas agresiones la soberanía sagrada del territorio venezolano, defender nuestra patria con la verdad, con la fuerza. Pongan un momento el barco, para que póngame las imágenes, el segundo, para que ustedes vean el barco. Las imágenes.
Ahí está, mire, ese es mar venezolano. Ese mar que está ahí es de los venezolanos. Nadie nos lo regaló. Todo nuestro territorio y nuestro mar lo conquistamos en una guerra de 20 años, que costó la mitad de la población venezolana, entre 1810 y 1830. A nosotros nadie no somos un país de probeta, hecho de la mentira. Somos un país que nació de la profundidad de un Bolívar, de un Sucre, de un Miranda, de un Negro Primero. Aquí lo tenemos en la sangre, en nuestra sangre corre la sangre de los libertadores. Y desde siempre el Imperio norteamericano le ha tenido el ojo puesto a la patria de Bolívar para dominarla, para someterla. Y no ha podido ni va a poder, y menos ahora. Ahí está ese barco, miren los equipos, muy modernos. Muy modernos. Mejor no digo lo que pienso ahorita. Estamos en una rueda de prensa. Pero si dijera lo que pienso, me hubiera gustado que se trajeran ese barco para acá. Muy moderno, miren cómo dispara. Miren, ojalá PDVSA tuviera unos 10 barcos de esos. Ministro Manuel Quevedo, que me escucha, tuviéramos unos 10 barcos exploratorios de esto, ¿ves? Porque abajo de ese mar hay un bloque de petróleo liviano que está pendiente de exploración y pendiente de conseguir una tecnología no contaminante, no destructiva para su explotación. Abajo es un bloque petrolero gigantesco. Venezuela tiene riquezas petroleras y gasíferas que se pierden de vista. Allí, debajo, abusadores, vale. Que le metan un barco a un país así, abusadores, y explorando. Y si no tuviéramos el patrullaje, no tuviéramos a la Fuerza Armada activa, con moral bolivariana y chavista, patrullando el país, bueno, un día llegamos y están sacando petróleo. ¿Ah? ¿Es viable un mundo así, sin respeto al derecho internacional? Le pregunto yo a los venezolanos y a las venezolanas. No es viable un mundo así. Por eso, nosotros tenemos que fortalecer el poder nacional. El mundo es muchísimo más grande que el Grupo de Lima. Se lo podemos poner de un lado al cartel de Lima y no pasa nada. Solo pudiera pasar una cosa, que estemos más tranquilos y avancemos más rápido. Pudiéramos ponerlos a un lado y no pasa nada. A la Unión Europea pudiéramos ponerla a un lado, a sus gobiernos, y no pasa nada. Venezuela seguirá estando en el mismo sitio y trabajando y avanzando. El mundo es más que ellos, el mundo es mucho más grande. Y ya tenemos un mundo que nos respeta, un mundo pluripolar. Y hacia allá debemos dirigir todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo permanente. Yo, de antemano, para finalizar esta rueda de prensa que se ha hecho un poco extensa, por necesidad de responder y compartir todos estos criterios, yo de antemano le agradezco desde mi corazón a todos los venezolanos y venezolanas que mañana 10 de enero nos van a acompañar en la toma del juramento constitucional para el nuevo periodo 2019-2025. Venezuela ha cumplido con su constitución. Hemos cumplido y tenemos una democracia fuerte. Lo que nos toca es echar para adelante, seguir trabajando. Y como presidente de la República, reelecto para los próximos 6 años, me comprometo absoluta y profundamente desde mi corazón para impulsar los cambios que hacen falta en Venezuela para poder colocarnos en una situación superior de estabilidad, de prosperidad, de felicidad compartida, para poder hacer realidad los sueños de nuestro comandante Hugo Chávez, que nos dejó esta tarea tan hermosa, tan maravillosa, para seguir avanzando hacia la independencia que más nos hace falta, la independencia económica, la prosperidad económica. Yo me comprometo ante todos ustedes, venezolanas y venezolanas, a defender el derecho a la paz, a mantener la paz, a defender el derecho a la Constitución, y a través del diálogo social, el diálogo político, el diálogo intercultural, el diálogo en todas sus formas, en este nuevo periodo lograr importantes consensos con todos los sectores empresariales, con todos los sectores gremiales de trabajadores, trabajadoras, con todos los sectores sociales, culturales,
y con todos los sectores políticos para que nuestra Venezuela, que nos pertenece a todos y a todas, continúe su rumbo este siglo XXI. Ese es nuestro destino, un rumbo maravilloso del siglo XXI. Toda esta historia que estamos viviendo, lo que ha hecho es hacernos más fuertes, darnos más conciencia, hacernos más sensibles de que la patria hay que defenderla. Tenemos patria, como dijo el comandante Chávez. Si la tenemos, hay que cuidarla, hay que defenderla y hacerla grande cada día que pase. Muchas gracias, buenas tardes a toda Venezuela y nos vemos mañana en el juramento constitucional que voy a hacer ante el país. Gracias, muchas gracias a los periodistas. Gracias.